Hola, ¿cómo se encuentra? Vamos a dar comienzo a una nueva clase de gestión de desarrollo de software para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso, vamos a centrarnos en los roles y requisitos que tienen que tener una gestión de software. Es decir, vamos a ponernos un poquito en el lugar, la camisa de cada uno de los roles. Esto es interesante porque es un poco lo que ya hemos visto en alguna que otra materia, ¿no? Metodología, por ejemplo, vimos algo y hemos puesto en práctica algunas cuestiones que vamos a ver que ahora se delinean aquí un poquito más en detalle. Es decir, esta materia lo que tiene es que vamos a profundizar lo que tiene que ver con específicamente llevar adelante la gestión del proyecto. Aquí los roles también son muy importantes porque vamos a generar en función de cada rol, por supuesto, vamos a identificar primero la habilidad y vamos a generar un cúmulo de responsabilidades que van a descansar en esas habilidades. Entonces ahí es donde tiene mucho que ver eso de empezar a conocerse en los equipos. No quiere decir que sea un equipo estático, decir, no, somos nosotros tres, somos nosotros cuatro. No, o sea, hoy tengo un equipo con tres personas y paralelamente mañana o el miércoles o la semana que viene trabajo en otro equipo distinto con cuatro personas distintas. O puedo trabajar durante el día también sin ningún tipo de problema con numerosos equipos de distintas personas de las cuales participo activamente de una u otra forma en un rol o en el otro. O sea que nada en esto es estático, nada en esto es duro, pétreo, para nada, es lo más dinámico y móvil que se pueda imaginar. Entonces, definir exactamente el rol que estoy jugando en un equipo es fundamental. Es decir, no porque yo sea programador de Python, en otro equipo no puedo ser diseñador, no puedo ser gestor de bases de datos, o sea, es un rol, ¿no? Que por supuesto, en función de las habilidades, generan las responsabilidades, ¿no? Entonces es necesario establecer cuál es la responsabilidad de cada miembro, de cada rol, ¿no? Y por supuesto la comunicación tiene que ser mejorable todo el tiempo, siempre, creo que es la mejor palabra que se puede buscar, siempre hay que mejorar, ¿no? Y que por supuesto que los aspectos del desarrollo estén cubiertos, ¿no? Para que no vaya a haber confusiones ni por supuesto mucho menos superposición, ¿no? Creo que eso es un elemento muy, muy negativo, la superposición entre los equipos, y que cuesta para constantemente trabajarla porque ya ahí tienen que ver los caracteres de las personas. Hay gente que no puede evitar meterse, ¿no? Y eso es todo un tema, le puedo asegurar, por eso yo siempre les hablo a ustedes del decoro, de la comunicación, de las normas y todo, porque hay líneas en las cuales no se deben cruzar, debido a que después cuando hay problemas es muy difícil volver al orden. ¿M? ¿Por qué? Porque están los caracteres de la gente de por medio, los cuales, como le he dicho, hay mucha gente que tiene un carácter que no es que sea malo o bueno, son así, ¿no? Entonces tienen esa manera de ser, esa forma en las cuales, y no hablamos de modo, ni mucho menos, simplemente estoy hablando de gente que no se aguanta no meterse y a veces no tiene por qué meterse porque no es su rol, y bueno, y es una persona que está metido en todos los roles. Y eso a veces no se puede evitar. Es decir, te toca trabajar en un equipo donde hay uno o dos que son iguales y bueno, tenés que tomar una decisión, digamos. O sea, o seguís o no. Así que pasa por ese lado, ¿no? Es un tema complejo, el tema de los roles, el tema de los equipos y bueno, y no hay otra forma de trabajar. Así que, por ende, lo tenemos que estudiar. Tenemos que darnos cuenta cómo manejar todo ese tipo de situaciones y es por este lado, ¿no? Es por delinear, delimitar, establecer cuáles son las responsabilidades principales. Eh, bueno, del lado del desarrollador, ¿m? ¿Qué tiene que hacer el desarrollador? Principalmente, escribir código limpio, fácil de mantener, por él mismo y por el resto del equipo. ¿M? La funcionalidad de las clases que se implementen de acuerdo al paradigma que se esté usando a nivel programación tiene que ser totalmente de acuerdo a las especificaciones. Si no puedo mandarme ninguna yo diciendo esto lo voy a hacer así porque va a ser mejor, no. Tenés que seguir la especificación si te dieron un UML o te dieron un DER, no sé lo que te dieron, pero te dieron un texto, te dijeron tal y tal campo, tal y tal cosa, bueno, después vos lo traducís al código, pero es así. O sea, no.
No podés decirle que si la persona le puso teléfono, email y le puso a su vez fax, por más que no exista más el fax, bueno, podés llegar a hacer una observación, ¿no? Pero lo tenés que hacer porque esa es la instrucción. O sea, el desarrollador es el que hace lo que le dicen. Entonces, es fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser que para ese proyecto específico exista ese campo necesario, ¿no? Entonces, es un ejemplo bastante burdo, pero bueno, quería ser burdo específicamente para darnos cuenta de que realmente hay que seguir las especificaciones en estos casos, ¿no? Y por supuesto, bueno, hago esa traducción entre lo que me dan gráfico escrito a lo que es la parte de software, o sea, traducirlo a la codificación, ¿no? Realizar las pruebas, es decir, no puedo sacar como listo un proceso, un código, una funcionalidad, una clase, lo que sea, ¿no? Un módulo, sin haber hecho los tests, sin haber estado seguro de que lo estoy probando. Habilidades requeridas para un desarrollador, bueno, tiene que, obviamente, bueno, manejar los lenguajes, sin duda. Sí, debe saber leerlos mínimamente, ¿no? Yo entiendo esto que con bueno, con el avance de la IA más la vertiginosidad que existe, de hecho lo vivo, ¿no? Tengo muchas décadas ya trabajando en esto, muchos lenguajes pasados, bueno, debo incluso trabajarlos, lamentablemente, tengo clientes muy antiguos y algunos no han pasado de lenguaje, o sea, o tengo partes de sistemas antiguos, entonces como que es una situación de la cual obviamente es imposible hoy pensar que voy a conocer al dedillo todos los lenguajes, es imposible, pero... Sí, yo lo que digo, esto a nivel como docente, ¿no? Como educador, de decir, bueno, tratar de que la persona que está intentando aprender esto, que entienda que lo importante es comprender, ¿verdad? Es decir, poder leer un código e inferirlo o interpretarlo correctamente. Bueno, después tenemos la guía, tenemos la ventaja, ¿no? De que puedo llegar a pedirle la ayuda. Pero antes de la IA, yo también ya decía esto, porque me estaba pasando de que, bueno, que tenía demasiadas sintaxis en la cabeza, ¿no? Entonces, como que con el conocimiento básico de la lógica, más el pensamiento computacional, más el conocimiento de las estructuras de todos los lenguajes de programación, bueno, uno puede ir llegando a inferir, puede interpretar, puede comprender sin tener exactitud de lo que es la sintaxis. Ah, esto está haciendo esto es un bucle, está acumulando, esto es un dato complejo. Es decir, tener la posibilidad de entender. Creo que ahí va, ¿no? O sea, dominar, bueno, no sé si una palabra adecuada, pero yo creo que entender los lenguajes de programación es medular, sin duda, ¿no? Eh, Creo que, pero por encima de eso, porque hoy tenemos la IA, insisto, para ayudarnos con eso, yo creo que lo más importante aquí es la habilidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque sin duda, si no, no puedo hacerlo, ¿no? Más allá de que ya estaría el diseño de lo que me quieren hacer, pero yo después tengo que renegar con algunas cosas internas de la tecnología misma. Entonces, como que, bueno, yo tengo que tener esa capacidad y la comprensión de lo que es la arquitectura de software y, por supuesto, control de versiones. Es necesario porque, bueno, es como básico para un programador, ¿no? ¿Y qué hace diariamente un desarrollador? Bueno, codifica, depura, revisa, ¿no? Eh, Agrega comentarios, bueno, discute técnicamente con los pares acerca de cuestiones y sin duda aprende. Todo el tiempo aprende nuevas tecnologías, ¿no? Todo el tiempo. Después tenemos el rol del evaluador o el QA, ¿no? Que el evaluador está en otra función distinta que hace un control de calidad. Es decir, asegura que que la funcionalidad establecida realmente ande como tiene que andar, es decir, que el software camine, que el software ande, funcione, ¿no? De acuerdo a lo que se previó, ¿no? Y que por supuesto está cumpliendo con estándares de calidad. Es decir, tiene ejecución y se hizo testing, puede ser identificable los errores y se documenta. Y, por supuesto, hay que hacer verificación total, constante, de las pruebas y de la regresión misma, ¿no? No puede salir un software de un evaluador si no ha sido controlado que cumple los estándares. Es decir, hay una serie de estándares
que se pueden obtener hoy en línea, preguntarle a una IA cuáles son los estándares mínimos de evaluación de un software y van a para poder entenderlo. Tienen que ver con algunas cuestiones de presentación, algunas cuestiones de complejidad en el cuanto al flujo de la información, de los datos, de cómo se maneja la cuestión a nivel tecnológico, ¿no? Y que, por supuesto, eso hay que cumplirlo. Los navegadores mismos están insistiendo y, por supuesto, piden una serie de funcionalidades que tienen que tener los programas cuando los corren. Si bien los muestran igual por pantalla, te están detallando, si mirás eh, la página hasta que tienen los navegadores para ver los errores, ¿no? La consola. Ahí te va a dar todo el detalle de que lo que tu sitio está teniendo como problema, digamos, como advertencia de que no está cumpliendo con la normativa, con el estándar, le llaman, ¿no? En lo que es la tecnología. Y después tenemos una lista funcional que hace la recopilación de necesidades del usuario. Eso lo traduce en requisitos. Y puede generar un puente ahí entre lo que es la cuestión técnico y el software, ¿no? O sea, el técnico del software y el interesado, la empresa. Realmente son las personas que por ahí salen o hablan. Antes salían, ahora estamos hablando todo por videoconferencia, ¿no? Pero bueno, es la persona que se conecta con el cliente, ¿no? Con el usuario final, o con el contacto que está representando el usuario final al cliente, dependiendo un poco del proyecto, ¿no? Pero es esa persona que hace un poco la parte inicial, ¿no? Que por supuesto ahí los desarrolladores, los programadores no están, y mucho menos el QA, no está ahí, sino que es una analista funcional, es decir, una persona que tiene habilidades de comunicación, que tiene la empatía, bueno, tiene una serie de virtudes y cualidades que por supuesto lo hacen también tenga mucho éxito por ahí cuando se comunica con las personas y demás, porque tiene que tratar de entender qué es lo que se necesita, traducirlo y después con esa misma sonrisa venir y decírselo a la parte técnica, que por supuesto si es una locura le van a mirar feo, así que suele suceder también, ¿no? Generalmente esas personas son un poco más descontracturadas y por supuesto la documentación que traiga va a tener que tener ciertos estándares para poder sí ahí hacer ese puente específico, ¿no? Entre lo que realmente quiere el cliente y lo que se puede realizar después tecnológicamente. Pero bueno, esto es un rol muy interesante que siempre hay que tener en cuenta que debe haber, debe existir en los equipos porque es muy necesario. No podemos poner la persona que está codificando y que está con una cara de código que esté hablando con el interesado porque es difícil, porque es complicado, porque realmente el cliente por ahí espera más, ¿verdad? Y puede ser que la persona que está pensando en la clase o en la funcionalidad que está desarrollando, o la cuestión que no puede conectar a la API, o que no puede entender qué dato le viene de la API porque le está dando error, bueno, que lo deje conforme el cliente con alguna cuestión nueva que le está queriendo plantear. O sea, que evidentemente ahí tiene que haber otra persona, ¿no? Que se encargue de hacer eso. ¿Puede no existir esta persona? Sí, obviamente, sí, sí. Puede ser que esté todo en manos de una sola persona o de dos personas, pero lo ideal sería que esté de esa forma, o sea, o al menos esa persona que vaya a tratar ese tema en otro momento tendría que tener el chip de analista funcional y no de desarrollador en el momento que va a tratar esas cuestiones. Tiene que como cambiar el personaje, se podría decir, ¿no? Caso contrario, no va a ser un buen rol, es decir, no va a tener la responsabilidad porque las habilidades que tiene que tener son específicas. Si las tiene que desarrollar en otro momento, bueno, podría ser una cita para un par de horas más tarde o al otro día o cuando tenga que hacer el desarrollo de esa tarea, ¿verdad? Y llegamos a lo que es el rol del líder del proyecto, ¿no? Que habíamos dicho, el Scrum Master, o sea, la persona esta que está al frente del equipo, donde está generando una coordinación general de los esfuerzos, va asignando los recursos, ¿no? Por supuesto, hay todo un cronograma que seguir, ahí están, no se olviden de que tenemos que hacer las entregas, o sea que tiene que tener eso todo un esquema perfectamente detallado. Y esta persona se encarga de realizar todo eso y de monitorear, ¿no? Que se vayan alcanzando los objetivos a efectos de que los riesgos sean mínimos, ¿no?
y por supuesto tiene que estar informando a las partes interesadas constantemente y está dentro de la responsabilidad de esta persona ¿no? Resolver los posibles obstáculos o problemas, conflictos que puedan generarse. Inclusive entre los miembros del equipo, cuando, insisto, puede haber personas, como decíamos, que por ahí se meten en el rol del otro, que, bueno, puede pasar, y eso genera confusión y retraso generalmente, ¿no? Generalmente ocurre. Yo una vez lo que hice, me tocó trabajar, éramos 6 personas, y había una persona muy complicada, era excelente la persona en todo sentido, pero tenía eso, ¿no? Tenía eso de trabajar y de agregarle a cada rol por ahí su mirada y que como que, bueno, generaba un problema. Y fue muy hábil la persona que estaba a cargo porque logró darle la importancia. Entonces generó un sprint exclusivo para ese tipo de situaciones, o sea, para generar ese tipo de aportes. Entonces, como que si bien no estaba dentro del cronograma, se lograban hacer tres y de esa forma esos planning que se hicieron fueron muchísimo más efectivos porque la persona esta pudo decir todo lo que le interesaba decir acerca del rol de los otros y bueno, y fue positivo. Por eso que tiene que ver, también es muy importante el trabajo del líder porque tiene que trabajar atendiendo a todas esas personalidades, ¿no? Todo ese zoológico que se genera entre los equipos, que no es para nada sencillo. No es para nada sencillo, es un desafío enorme, gigante el cual a veces hace temblar a los proyectos, ¿no? El usuario cliente, bueno, un poco hemos hablado, nosotros en el cuatrimestre pasado, recuerdo, que la importancia, ¿no? De tanto el usuario cliente como cualquier interesado, pero por ahí el usuario, el usuario cliente o el que va a usar el programa, tiene como que esa necesidad también, y es una necesidad de responsabilidad en realidad, ¿no? Por eso tiene un rol, ¿no? Pero que tenemos que por ahí trabajarlo con el cliente, porque a veces el cliente no lo entiende bien y tiene que estar claro, ¿no? Que tiene que trabajar mucho en eso porque va a articular exactamente cuáles son las necesidades del negocio para que el software lo aborde, lo pueda generar como solución, y la retroalimentación. Es decir, más allá de lo que se planteó inicialmente, esto, como sabemos, es extremadamente dinámico y por supuesto puede cambiar de una semana a la otra. ¿Por qué? Porque o le cambió el modelo o el mismo pensar que tenía la idea original del destinatario hace saber que tiene una idea superadora y bueno, ahí es donde está la posibilidad de cambiarlo, ¿no? De modificar eso en función de esa retroalimentación. Y por supuesto va validando los módulos, las opciones de solución que se van entregando. Esta participación es medular, pero tremendamente importante porque se apoya específicamente en el avance sólido. Caso contrario, el avance torna endeble si no estoy teniendo la perfecta convalidación de parte del cliente con su participación activa, constante, ¿no? Lo cual también es un tema, no es para nada sencillo y, por supuesto, podemos llegar a tener un cliente que tenga el carácter también de participar en todos los otros roles, lo cual lo hace así complejo en realidad, porque, bueno, sería extremadamente difícil decirle que no lo haga porque es el cliente, ¿no? O sea que evidentemente hay veces que la cosa se complica en serio. Roles en las metodologías ágiles. Aquí tenemos, ya dentro de las ágiles, ¿no? Tres roles principales, que más allá de que sabemos que hay algunos otros, pero como para también armarnos un mapa, ¿no? El stakeholder, el propietario del producto, que va, por supuesto, a representar los intereses comerciales, y ese va a priorizar, bueno, todo lo que tiene que ver con eh, el proyecto, ¿no? Por supuesto, va a querer maximizar su valor. El Scrum Master, bueno, facilitador, es decir, la persona que le sigue, es decir, que se encarga de liderar el equipo, tiene que ser ahí el mago, ¿no? Tiene que estar en el medio de la tormenta, manejando todo lo que sucede, no preocupando al equipo, por supuesto, porque de contrario el equipo no puede producir. Y eso tiene que tener también unas características específicas en esa persona, ¿no? Y el equipo ágil en general, bueno, van a ser todo lo que es
están ahí produciendo código, ¿no? O viendo, haciendo otras tareas, como sabemos, puede estar evaluando, puede estar haciendo testing. Son los que están sacando el proyecto paso a paso. Es una interfuncionalidad, colaboración, y la entrega es constante, por supuesto. Se va haciendo ese ciclo constante que tiene, ¿no? Esta metodología que es tan impresionante y que se adapta tanto a muchos desarrollos que hoy se necesitan llevar adelante. Todo lo que es la eficacia de un proyecto va a depender mucho de cómo se comunique, ¿no? Parece mentira, es algo increíble cómo la comunicación entre las personas en este caso es tan importante, ¿no? Cuando por ahí podríamos decir, bueno, cada uno hace lo que quiere. No, no es así. Es importante que haya una buena comunicación, un entendimiento, un respeto. Bueno, por supuesto que la comunicación sea decorosa, sea limpia, respetuosa. Es algo muy complejo y que a veces interfiere, ¿no? En algo que, bueno, parece tan complicado por ahí decir, no, porque los programas son re complicados. Sí, pero en realidad a veces lo complica más la gente, ¿no? Entonces por ahí hay que trabajar, a veces yo digo, a veces propongo en algunos proyectos tomarnos un par de semanas para conocernos, para que cada uno diga abiertamente qué es lo que le molesta, cuáles son las cuestiones, los horarios de trabajo, la forma, que los fines de semana sí, que los fines de semana no, que después de tal horario, porque todas esas cosas, si ya se detallan al inicio, es algo que sin duda se gana muchísimo, se gana en paz, ¿no? En soluciones. Entonces ya si vos sabes que no tenés que hacer tal cosa, ya haces otra. Y bueno, hay mucho menos probabilidad de generar algún tipo de rispidez o de roce con algún integrante, lo cual, bueno, todo eso, por supuesto, genera un desmorone para el proyecto. Bueno, los grupos ustedes ya tienen experiencia. Es también una buena actividad, que es el ejercicio de formarse, generar un rol a cada uno. Eh, Ahora, en esa experiencia que ustedes tuvieron, armaron unos equipos para llevar adelante metodología de sistemas uno, la opción de un entregable a una empresa, ¿no? Un proyecto, en función de la recopilación, en función de los datos iniciales que se recabaron. Pero ahora lo que faltaría es que cada uno se asigne un rol más específico, más allá de que ya estaban asignados en cuanto a lo que era también lo que iban a llevar adelante. Ahora lo habían hecho en función de lo que era el software específicamente, ¿no? O sea, decían, no, yo soy el backend, yo soy el frontend, bueno, yo hago el maquetado, pero en realidad ahora lo que hace falta es darle un pasito más, que es colocarse en estos otros roles. O sea, uno tiene que ser el cliente, por ejemplo, eh, otro el analista, otro el evaluador, y bueno, y ahí trabajar y ver un poco cuáles son las posibles opciones, más que nada situaciones que se pueden dar, ¿no? De esta forma, actuando en cada rol, bueno, sin duda que la experiencia es otra, ¿no? Es otra porque se puede llegar a superponer situaciones en las cuales hay que ver cómo se sale. Los requisitos es otro tema pilar que también, si no están detallados específicamente, vamos a generar un problema. ¿No? Es decir, más allá de que ya estamos organizados, ya tenemos los roles, ya estamos todos distribuidos, ya nos conocemos, hemos generado todo un esquema de trabajo como para poder funcionar perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos que hacer un trabajo de requisitos que es necesario para que sea, por supuesto, fuerte lo que se va a construir, que no haya ningún tipo de fugas y que eso tenga un fundamento real. Bueno, ahí es donde está el tema de los requisitos. Hay como dos grandes grupos que son los funcionales y no funcionales. Los funcionales van a tener que ver con aquello que quiero que haga el programa, ¿eh? Es decir, cuáles son las funcionalidades, qué comportamiento quiero que tenga, qué quiero que me entregue, qué datos debo ingresar. Los no funcionales ya van a tener que ver con el rendimiento, la seguridad y lo que tiene que ver con el uso y, por supuesto, las métricas de confiabilidad
entran a complicar la existencia de los mejores programas. Es decir, podemos tener un programa que se ve bárbaro, que fue hecho por los mejores diseñadores, tiene un marketing y una visual espectacular, pero se arrastra, o sea, no, es inseguro, bueno, es complejo usarlo. Entonces, como que sin duda que si yo no trabajo bien con los requisitos, voy a tener un problema, ¿no? Que después es complejo salvarlo. Realmente muy, muy difícil salvarlo. Aquí tenemos una comparativa entre funcionales y no funcionales. Por ejemplo, un funcional que permite registrarse el usuario con correo y contraseña. No funcional, el registro de usuario debe completarse en 2 segundos, y no puedo tenerlo 10 segundos esperando al usuario que el dato vaya, se grabe o se configure. Bueno, existen ese tipo de inconvenientes, ¿no? El sistema debe enviar correos de confirmación después del registro. El sistema debe ser compatible con todos los dispositivos móviles. Eso es otro tema también. Es no funcional y a veces se pierde de vista. ¿Por qué? Porque no se conoce acerca de sistemas operativos, no se conoce acerca de la industria en general, ¿no? Son personas que no están formadas correctamente y están obviando esa información importantísima. Un requisito funcional, los usuarios deben poder restablecer su contraseña, y uno no funcional, el proceso de restablecimiento debe cumplir con las regulaciones del registro internacional, ¿no? De control de datos. El sistema debe generar informes de asistencia mensuales. Los informes deben ser accesibles por usuarios con discapacidades visuales. Fíjense cuántos detalles. Por eso que es necesario que toda la cuestión, se llama ingeniería de requisitos porque es algo complejo, ¿no? Grande, amplio, que se tenga muy en cuenta. Fíjense el impacto que tiene la cuestión de los requisitos. El 50% de fallo del proyecto viene por eso. Viene por una mala recopilación de requisitos. El 80% de los errores, ¿no? Se originan también por una cuestión de problemas de requisitos en lugar de codificación. Y por supuesto multiplica esto los costos, porque hay que volver a hacer, bueno, se producen retardos, roces, peleas, discusiones, bueno, todo tipo de inconvenientes que van de la mano con este tema de no tener requisitos claros, documentados principalmente, tratados, ¿no? Analizados, acordados, ¿no? Creo que también es importante. Porque nada sirve hacer un tremendo detalle de 3 hojas de requisito y resulta que nadie lo vio, ¿no? O lo vio solamente el líder y resulta que los otros no lo conocen. O se hizo de parte del equipo y el cliente no lo tiene en cuenta. No es así. O sea, el equipo debe participar, ¿no? Realmente cada uno de su rol con su responsabilidad y, por supuesto, acordar también la requisitoria, ¿no? La ambigüedad, bueno, uno de los peores enemigos, ¿no? La ambigüedad es un tema complicado. Eh, El sistema debe responder rápidamente, te dicen, ¿no? ¿Pero qué es rápido? O sea, 2 segundos, 5, pongámosle un parámetro porque si no, después, ¿cómo hacemos para saber si estamos dentro de lo que se quiso establecer como requisito? ¿No? Entonces, yo no puedo ser ambiguo cuando estoy estableciendo una requisitoria. El sistema debe responder en menos de 5 segundos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O debe responder en una petición local en menos de 2 segundos y una petición internacional en menos de 4 segundos. Cosas así. La información no confirmada no puede estar dentro de una requisitoria, o sea, es imposible, ¿no? Eh, asumir cosas, ni, ni mucho menos, o sea, eso no tiene sentido, o sea, para nada, hay que ser totalmente lógico, totalmente realista y que todo tenga absoluto sentido de lo que se está estableciendo como requisito, digamos. Y eso, por supuesto, lo tienen las mentes lógicas, las mentes de procesos computacionales, las que tienen la lógica instalada ya, ¿no? En su forma de vida, ¿no? Eh, Puedo hacer acuerdos verbales sin duda, pero eso después, si no está documentado, es un problema tras otro. Entonces, todo esto que parece tan simple, cuesta, les puedo asegurar que cuesta mucho, porque es un paso más que hay que cumplir antes de lanzar un proyecto. Pero yo puedo asegurar que no es para nada tiempo ni, por supuesto, dinero en ese momento invertido mal, porque después se gana, ¿no? Se gana porque después, cuando esto no se hizo, la mayoría de las veces los proyectos quedan truncos, salvo que haya una extrema buena voluntad de ambas partes, lo cual, bueno, no es que abunda este tipo de cosas,
Así que por ende es necesario que se tenga muy en cuenta la cuestión del requisitorio. ¿Cuáles son las mejores técnicas de recopilación de requisitos? Fíjense cómo el requisito empieza a calar hondo, ¿no? Cómo ese primer contacto que por ahí va a hacer esta persona que tiene esas habilidades de conectarse con la gente y demás, tiene que estar en esta, ¿no? Tiene que estar muy metido en toda esta parte de saber cómo hacer para llegar realmente a entenderse perfectamente con el cliente y que eso quede plasmado, que sea entendible por un equipo, ¿m? Que sea entendible por un equipo. Bueno, la entrevista, ya sea física, presencial o virtual, es necesaria, es muy necesaria, sin duda, para conocerse, para entender, para contarnos el proyecto, las ideas, las tormentas de ideas son, bueno, básicas, ¿no? Que van a terminar siendo entre el grupo de interesados, que realmente son una o dos personas, más el de parte del equipo, que, bueno, va a ir una o dos personas, generalmente son las que están trabajando en eso. Los cuestionarios funcionan bien, sí, porque son muy específicos. Creo que han dado un avance lindo en eso, han hecho un buen, han prolijado mucho, mucho esa parte. Creo que no se desgasta tanto el tiempo con las entrevistas extensas y que siempre quedaban cosas. Entonces yo creo que hoy la entrevista es más que nada de conocimiento corta, ¿no? Establecer una base mínima de contacto y después empezar a pasarse ideas, que creo que el formulario ha ayudado mucho, bueno, como lo hicieron ustedes en su proyecto, ¿no? Que en base a ese formulario después fueron armando absolutamente todo, porque es como el encuadre mínimo, es lo que sustenta, el andamiaje de todo lo que va a crecer nuevamente. Por supuesto puede haber agregados, pueden agregarse cuestiones si son totalmente funcionales y no hay ningún inconveniente, por supuesto, de eso se trata. Analizar el sistema, bueno, claro, sin duda, a ver si realmente está teniendo sentido, ¿no? Y maquetarlo, hacerle prototipos, que eso lo vamos a ver un poco ya en Metodología de Sistemas 2, que hay muchas herramientas que hoy permiten hacer grandes cosas de manera sencilla, gracias a la IA también, ¿no? Que nos ayuda mucho y nos permite avanzar bastante, mucho más rápido y por supuesto más ordenado. Vamos con una actividad práctica para esta materia de gestión de proyectos que tiene que ver con trabajos en grupos, eh, dos requisitos funcionales, dos no funcionales para un sistema de asistencia a clase que será utilizado por profesores y estudiantes de la UTN. Bueno, aquí están todas las especificaciones que tienen que cumplir con este pequeño trabajito. También, por supuesto, lo hacen y lo exponen en video. Si son dos personas, pueden hablar ambos, sin duda. Tienen que hablar ambos, mejor dicho, no es que pueden. Y pueden explicar cuáles son las bondades de haber aprendido todos estos temas que, si bien parecen bastante trillados, cuando uno los coloca en forma ordenada, puede ver la importancia de no llevarlos adelante cuando se está iniciando un proyecto. Si yo estoy armando un servicio, un proyecto que puede demorar meses o a veces un año, tengo que tener una base, sin duda, de encuadre, una base reglamentaria que me pueda mostrar cuáles son las formas de trabajar, ¿no? Bueno, una vez que los tengo, los requisitos, eh, puedo compartirlos, puedo validar la claridad con otros equipos de trabajo, comprobar si hay ambigüedad y verificar cómo han quedado. ¿Cuáles son estos errores comunes al escribir requisitos? Bueno, puedo usar ambigüedades o lenguaje vago, como decíamos, el tema de la velocidad. Puedo incluir suposiciones también. Todos van a tener internet, o sea, cosa que bueno, puede ser, no se sabe, ¿no? O mezclar, ¿no? También hace mal. Eso también complica mucho, ¿no? La cuestión, porque estoy mezclando cuestiones que no van, o sea, que no tienen nada que ver la funcionalidad con la requisitoria de la imagen, ¿no? Estoy diciendo que use un componente y que a su vez se vea lindo, o sea, que se vea profesional. O sea, es algo que no condice, ¿no? Así que hemos visto en esta clase 2 los roles de los integrantes de equipo de desarrollo, todo lo que es la tarea complementaria que tiene cada uno, las responsabilidades
Por supuesto que cada rol va a aportar su valor y que la responsabilidad va a ser la que lo va a delimitar. Lo importante es tratar de mantenerse dentro de su círculo, dentro de su trabajo, dentro de su rol, ¿no? Y manejarse con el líder, que es lo mejor. Eh, las metodologías ágiles van a adaptar, sin duda, ¿no? Porque son muy flexibles y pueden trabajar sin problemas con el tipo de situaciones de los roles. Y los requisitos. Temita no menor, que hay que prestarle atención porque por ahí pasa, ¿no? Este, Y les dejo un detalle de recursos que pueden trabajar, más que nada la cuestión de, no tanto la bibliografía de los cursos, sino las herramientas. Fíjense que tanto Gira, Miro, Figma. Figma está bastante bueno. Te hace, qué sé yo, vos le decías, hacerme una aplicación para móviles, para que haga, no sé, tal cosa, que me genere turno, que me gestione, no sé, el turno de una cancha de básquet, ¿no? Lo que sea. Y podés tener una visión rápida del esquema y después, bueno, en función de eso, hacer la adaptación, ¿no? Del código, de la programación. O sea, es un avance lindo como para arrancar y que por supuesto hay que aprender a manejarlo como todo, ¿no? O sea, nada es sencillo en esto, nada es fácil, nada es de un día para el otro, pero son herramientas que aportan al desarrollo, que aportan a los proyectos y se puede llegar a tener un lindo entregable en función de los requisitos, en función de lo que se quiere y presentar que son cosas que llevaría por ahí quizá días o semanas realizarlas, porque tiene mucho trabajo de CSS, mucho trabajo de maquetación, o sea, muchísimo trabajo de cuestiones que ya están solucionadas, alineadas, que si uno lo quisiera hacer por ahí, por más rápido que sea, por más bueno que sea y por más que tenga un montón de elementos ya solucionados, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, como que por ahí conviene estar contratando este tipo de servicios que realmente son excelentes y por supuesto nos sacan adelante con lo que estamos necesitando. Muy bien, ha sido todo por gestión de proyectos hasta hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.